Somos Interactive, somos una agencia de diseño estratégico que está basada en Barcelona, que hemos cumplido 12 años de existencia y bueno, pues trabajamos servicios tanto de research, de estrategia, facilitación, UI, UX, todo aquello que está vinculado a la experiencia, ¿no? del usuario para diferentes tipos de compañías. Y esta, si tú me dices leer, para aquellos que se unen por primera vez o no nos conocen, es una iniciativa que tenía la agencia interna de cada mes hacer un programa de formación interno, invitar a alguien que comparta su experiencia, pero a partir de la pandemia pues se decidió abrir y esto que era algo que sucedía de manera interna, pues lo hemos decidido abrir a toda la comunidad y así compartimos la experiencia y pues vamos hablando y conversando con diferentes profesionales porque sus trayectorias siempre nos inspiran y nos ayudan también a tener otras perspectivas de lo que a veces no habitualmente en nuestro día a día no tocamos, ¿no? Avanzo presentación, a ver si puedo moverme. Sí, vale. Pues nada, simplemente recordar que, bueno, tenemos diferentes vídeos, más de 63 en nuestro canal de YouTube de todos estos años, diferentes profesionales compartiendo diferentes cosas. Nos podéis seguir en LinkedIn, estamos muy contentos, hemos superado los 13.000 seguidores ya, o sea que hay bastantes personas que están interesadas por lo que hacemos. Tenemos nuestra newsletter habitual que salen con artículos de los propios compañeros interactivos, pero también vais a ver que hay una sección que tomará ahora más cuerpo el próximo año, donde estamos recogiendo estas conversaciones con profesionales del sector. Acaba de salir la de Chacho Mediavilla, que es Research investigadora de producto en IKEA, muy interesante. Y están algunos por venir, el de Nicola Vittori del Banco BBVA, tenemos también el de Xavi Carret de CaixaTech. En breve iremos lanzando estas nuevas conversaciones que ya vais a poder en el blog. Nos podéis seguir en Instagram y también hacemos este llamado a nuestros testers, a personas que se apuntan para ser testers. Estamos muy contentos, la verdad que pues tenemos temas vinculados a actividades de nieve, donde hemos testado, temas vinculados al calzado de moda, temas, por ejemplo, de uso de cafeteras, cítricos, etcétera. En fin, hay diferentes productos que vamos testando con nuestros clientes, así que os invitamos a participar en este panel, así que también podéis ayudarnos a evaluar productos y ayudar a los clientes a mejorar. Así que animaros a unirse y nada, pues ya estamos hoy con Alejandro Carbajo, Alex Carbajo para los amigos. Alex tiene una dilatada trayectoria. Yo estaba más o menos contabilizando su experiencia. Cubre ya unos 18 años de experiencia trabajando en el mundo de la experiencia, el diseño del producto, ¿no? Ha tenido también Sí. etapas en las que ha sido emprendedor, ha tenido su propia agencia y los últimos años pues ha estado trabajando en empresas de dimensiones globales. Ha estado trabajando para Nespresso con diferentes roles, ahora él nos lo detallará. Y ahora está en Sun Transfer como Head of Product y pues él ha podido ver todo este recorrido del diseño desde tal vez la parte más táctica, ¿no? Que es cuando dicen pintarlo bonito, hasta el diseño como estrategia, ¿no? Como generar la estrategia en producto, que es lo que vamos a tratar hoy con él. Así que, Alex, bienvenido. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Lucho, y gracias por invitarme a esto, de veras. Genial. Bueno, pues Alex, si te parece, cuéntanos cómo llegaste a este mundo de experiencia de usuario, producto, design ops, product ops. Cuéntanos un poco tu Mm. trayectoria para situarnos. Eh, claro, yo como empecé, allá por 2007, fue en una microempresa con mi hermana. Éramos los dos, nada de inversión, nada de estas historias bonitas, ni nada parecido. Entonces, lo que nosotros tuvimos que trabajar en aquel momento, que era agencia de publicidad, era cada problema que se nos planteaba teníamos que solucionarlo. El hecho de que empecé como diseñador, luego acabé haciendo cosas de programación, luego acabé haciendo cosas de gestión y demás, fue todo por necesidad. Era en plan de problemas que se nos planteaban, ¿qué hacemos con esto? Entonces mi evolución y trayectoria siempre fue basado en eso. El cambio grande fue cuando me mudé a Mallorca, que trabajé allí para Hotel Beds, y en una empresa que no sabía el tamaño de esto, éramos 1000 y pico personas en el edificio y estaban todos los canales digitales completamente dispersos. Y claro, el problema que se nos planteaba el equipo allí y demás era cómo podemos hacer esto sin volvernos locos o cómo podemos hacer esto con un mini equipo que teníamos diseñadores, éramos 3, 4. Luego fuimos más, pero para dar servicio a toda esa, un travel tech enorme, tuvimos que empezar ahí. Y eso fue lo que me fue ayudando a dar pasos siguientes.
esta es la segunda vez que estoy en Sun Transfers, estuve una primera. Aquí le debo mucho a toda la parte comercial, todo lo que sé de analytics, de mirar un poco más de cómo hacer mejora continua, cómo mejorar el negocio, es por esto. Y ya en Nespresso fue ahí donde, digamos, que explotó un poco toda la capacidad de poder hacer cosas, dedicar budget a cosas más operativas o de incluso cómo cambiar o cómo crear un equipo de cero y conectar el equipo global ahí. Entonces fue Wow. más que nada es problemas, muchos problemas y decir, bueno, estos problemas son de mi equipo. No, pero hay que solucionarlos igualmente. Buenísimo, buenísimo, Alex. Y tuviste dos etapas en Expreso, no sé si podemos hacer doble clic ahí, una parte más de UX, ¿no? UX Product Lead y luego ya tocando temas de Design Ops y Product Ops. Y también quería para situar a aquellas personas que nos siguen, que algunos están entrando recién en esto, que cuál es la diferencia entre Design Ops y Product Ops, ¿no? Mm, Esto también vino por necesidad. Dentro del equipo yo seguí siendo el design manager del resto del equipo, pero la decisión que tomamos fue en vez de liderar a las personas, era liderar el sistema donde trabajaban las personas. Aquí es donde entra la parte de Design Ops, Product Ops y demás. Es decirles, si nosotros ayudamos a cómo interactúan entre ellos, cómo trabajan, qué tipo de mecánicas utilizan para generar valor, ¿no? Cuando hablamos de valores, de repente hablamos de squads y squads que usan muy poquita información. Entonces, lo que hemos dado fue como un paso atrás, ver cómo era el sistema donde trabajábamos y ahí es donde entramos, que si design system, que si cambiar métodos de trabajo, de si hacer soluciones globales o locales, entramos ahí. La mayor diferencia para mí fue que a nivel de leadership nos centrábamos más en cómo interactuábamos con los otros equipos y a partir de ahí generábamos, digamos, todas las piecitas de valor de Ops. Ujú, perfecto. Es, Sí, sí, perdona, continúa. Yo lo que veo que cuando hablamos eso, de Product Ops, Design Ops, cualquier cosa, Research Ops, realmente es lo primero que te habla la gente es cómo conectas con otros o cómo vamos a hacer cosas. Entonces yo lo hice a nivel de management directamente y a partir de ahí creamos todo el equipo de Design Ops. Buenísimo. ¿Y más o menos de cuánta gente componía los equipos de tanto Design Ops y Product Ops? En Design Ops empezó siendo poco porque eran developers dedicados en otros equipos, más 3 diseñadores, y teníamos una persona que siempre trabajó como architect y creo que ahora su posición ya es architect. De esta gente que empezó en el rol y luego se lo dieron, ¿no? Ujú, Pero ahora mismo la evolución que tomó ahí y conociendo con lo que siguen trabajando fue un equipo para soluciones globales web. Empezamos a trabajar en librerías y cosas comunes también para las nuevas apps de Nespresso y demás, nativas tanto de iOS como de Android. Y empezamos a conectar todas las piezas con los equipos. El mayor problema que nos encontramos de aquel momento es que Nespresso históricamente no tenía un equipo de diseño dedicado. Había solo algunos diseñadores para la parte digital, pero si pensamos en Nespresso, lo primero que se nos viene es el visual. Ya no solo George ujú. Clooney haciendo cosas, pero también el tipo de gráfica que se usa en Express. Había mucho externalizado. Entonces, lo que decimos es, si lo hacemos interno y queremos trabajar en digital, empezamos a montar los squads, tribus y demás. ¿Qué pasa? Que si de repente metes de un año para otro 100 personas o X personas entre gente interna y externa a trabajar juntos, la cultura del equipo cambia mucho. Si nos dedicásemos solo a cada squad y decirles que cada squad estaban como súper seguros de las métricas que iban a medir, de lo que iban a trabajar, no nos ayudaba a ver la película completa. Entonces trabajamos sobre la de Ops y creamos todo ese tipo de journeys, de teníais que colaborar juntos, estas cosas son cosas del squad o estas son cosas globales, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son entonces, en esa época, creando estos equipos desde cero, ¿no? Y además, me imagino que en aquellas épocas también los nombres aún no resonaban como resuenan ahora, ¿no? Del Design Ops y Product Ops. ¿Cuáles serían tus principales desafíos que enfrentaste en ese momento de intentar hacer que los equipos pues, hablen entre ellos y se comuniquen, ¿no? Tienen una visión más conjunta. El problema es cuando, los problemas de verdad era cuando parte del equipo remaba y parte no. Ya no solo hablo a nivel de diseño, dependiendo de cada squad, o incluso de cuando hablamos de diferentes tipos de leadership, incluso dentro de los mismos silos, ¿no? Es distinto Ujú, hablar con esta parte del equipo de CRM que con este otro, que este equipo de B2B, que los otros dos squads que hay iguales. Entonces, mm, el reto real, y creo que es a nivel organizacional, es lo que pasa siempre, es cómo de descompensados están los equipos. Hay equipos que son como mucho más proactivos y más abiertos al cambio,
Pero si hablamos de incluso de una pieza del product trio, ¿no? Un product manager o una persona de development o un diseñador que se quedan un poco atrás, ya te descompensa el resto del equipo. Entonces, los problemas que realmente nos encontramos era cuando había desalineamiento entre ellos. Ya directamente era imposible para nosotros entrar y teníamos que entrar o cambiando eso o entrar haciendo un poco más de fuerza, de decir, vamos a educar, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a asegurar que todos tenemos el buy-in de todo el mundo. El problema real siempre vino por ahí, vino por descompensación de equipos y eso, incluso aunque se dedicasen a lo mismo. Buenísimo. Y, o sea, cuando dices, por ejemplo, cuando detectabas esta descompensación de equipos, decías, tenemos que entrar y hablar con ellos. ¿Teníais algún tipo de ritual, algún tipo de forma de ayudarlos a alinear? ¿Alguna estrategia o algo que nos puedas compartir? Normalmente hacíamos sesiones ad hoc. Hay una cosa, para mí es una cosa que me suele motivar. Fue donde más storytelling aprendí en mi vida, en Nespresso. Muy bien. La problemática real era es que si no entrabas con un buen storytelling y una forma de conseguir que la gente te siguiese el hilo, ¿no? De conseguir hilar muy bien las ideas, era imposible. Y si no conseguías feedback de ellos antes de decirles, vamos a hacer X, Y o Z, era imposible. Entonces, quizás te digo, hay una magic wand, ¿no? Una cosa que digas con la varita, decir, puedes hacerlo. Por la manera que tengo yo de trabajar y lo que intentaba inculcar con el resto del equipo es más, recojamos feedback, veamos cómo esto y creamos un storytelling alrededor de toda la información que tenemos de ellos. Entonces sí, eran muchos meetings con ellos y a veces no funcionaba también con los managers. Asegurar que los managers de otros equipos conseguían bajarlo al resto de ellos, dando mucha información y dando bastante la vara. Hay una, esta es la realidad, es estar presente. Hay una cosa que en muchas organizaciones pasa, que cuando a ti no te funciona algo con un equipo, pues vas al... La organización es suficientemente grande como para ir al siguiente equipo. Yo no lo recomendaría. Uno de los también errores que creo que cometimos al principio era dejar como los equipos más triquis al final, pensando en esta idea de, bueno, si cubrimos el 80%, el otro 20% vendrán de la mano. No, No. yo pondría quizás ese tipo de complejidad primero, porque luego es mucho más fácil que el resto tiren. Claro, o sea, no es que se sume, sino que vas a atacarlo, ¿no? Para que precisamente... otra cosa que se me venía a la cabeza, porque años atrás hablábamos del design management, también lo acabas de mencionar, ¿no? Pero Ujú, en los equipos de producto digital, por lo que estás comentando, veo que se ha transformado más en Ops, la parte más del design management, ¿no? Porque mucho de lo que estás comentando ahora, lo veo mucho de gestión del equipo, ¿no? ujú. ¿Cómo se llama? La soft skill, porque ¿no? Ellos, los que trabajan ya tienen sus hard skills para ayudar a alinearlos, ¿no? No sé si he Ah, 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 entendido bien. sí, esto es realmente lo que más hemos trabajado. Hay una cosa que nos pasó en general en la industria, ya no estoy hablando de Sí, en la diseño industria. solo. Sí. Si te fijas, cuando hablamos de managers, casi todos son people managers. Y ahí es donde pierdes tus skills también como diseñador, como el rol que quieras. Coge un rol digital, decídelo y puedes aplicar esto también. Pasas a ser un people manager. Si eres un people manager, cuando hablas de estrategia, con people managers muchas veces les cuesta. Es lo que dejan al final, porque están con la gestión del equipo y que el equipo haga. Claro. Y lo que hemos intentado trabajar, a veces mejor, a veces peor, era más esta idea de decir, no, la gente que lidera los equipos de diseño tienen que hablar de estrategia de diseño, tienen que hablar del core como diseñador, no de people management. Esa parte Ujú. tenemos que solventársela. Hace años, es que esto viene como un poquito de pre-COVID, que que se decía que que un diseñador diseña. Y Ujú. entonces, si pensamos de esta manera, realmente todo lo que hacemos después como managers, eso parece que está Está, abajo de todo, ¿verdad? está bajo de todo. Correcto, correcto. Y entonces, uno de los temas es el diseño y otra cosa es la estrategia de diseño, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco tu perspectiva. ¿Cómo son los puntos de diferencia? ¿Qué aporta uno, qué aporta el otro? ¿No? Cuéntanos un poco sobre esto. Eh, una cosa, si no, hay una cosa que me parece bastante relevante, y sobre todo ahora pensando a nivel de producto digital, ¿no? Product trios o cualquier, digamos que, ideas o formas de trabajar que hay hoy en día, que es
cómo impacta diseño dentro de un roadmap o cómo impacta diseño a la hora de tomar decisiones. Tú si tienes un backlog predefinido con inputs exteriores y demás, tú solo vas a tomar decisiones tácticas. Y lo que vemos en muchos equipos es puro táctico porque es como recibes la información, ¿no? Esto yo daba charlas sobre la ley de Conway y cosas así, pero lo que realmente me importaba de eso era decir, es cómo me llegan las cosas a mí, ya viene tan masticado que ya solo te voy a dar unos... ¿Qué te voy a hablar de estrategia? ¿Que le voy a pedir de estrategia a alguien? Que le dicen, no, por este research que hemos hecho, la conversión es tanto, tiene que pasar a ser esto otro. No haces nada estratégico, solo estás haciendo esta idea de link continuo, conversion rate optimization. Tienes un Ujú. KPI, mejora este KPI continuo. Punto, claro. Entonces, el problema que me encontraba es que los equipos no veían más allá. Uno de los ejercicios que estuvimos haciendo el último año en Nespresso, y bueno, aquí donde estoy ahora mismo es todo sobre construir toda la pieza del data lake, cómo aprendemos cosas, ¿no? Pero es un Ujú. tema distinto. Más hablando de Nespresso fue el decir, vais a trabajar más en la visión largo plazista en todos los equipos y luego veremos cómo esto impacta el resto del roadmap y demás. Pero lo que nos hemos encontrado es que de todo el equipo había gente que decía, no, ¿por dónde empiezo? Claro. Claro, todo el mundo, tú escucharás a los equipos, no sé si al resto le pasan, que siempre hablamos de vamos a hacer estrategia o tenemos que hablar de más de cortoplacismo, pero le dices, bueno, no hay nada en el backlog, ¿dónde empezamos? Wow. Entonces, este tipo de cosas es lo que yo recomiendo mucho. Esto es lo que Andrea Piluti, el que era mi anterior manager, está hablando bastante. Y es esto, es de intentar ayudar más a dar esa visión largoplacista de las cosas y luego ver cómo llegamos hasta ahí. Si luego cambias de dirección, ¿no? La Ujú. idea de Lean, que vas dando pasitos pequeños, o decir de, pero ¿cuál es la dirección que estamos tomando? Claro, claro. Y tener la visión, ¿no? Tener ese destino final o potencial destino final que luego lo puedes cambiar, pero que los avances incrementales al menos tengan una cierta dirección, ¿no? Y sentido. Entiendo que es allí y entiendo que el storytelling ahí era importante, claro, ¿no? Por eso digo, yo creo que es como el skill que más tenemos que aprender. Yo creo que es mi experiencia en Expreso, 4 años y medio, casi 5 años, storytelling. Y con eso ya todo lo demás va como mucho más fluido. Sí. Sí, Y el otro tema, no sé si lo has observado con tu experiencia, pero claro, como decías, ¿no? Cuando los equipos le dicen o está definido lo que se tiene que hacer y están yendo en estas, mejorando la optimización permanente, no sé si has observado cierta desazón o cierta desilusión a veces al sentir que tal vez su aporte está más restringido. esto es lo que hablaba antes de equipos descompensados. Mm, Esto es mm, una cosa, ahora también ayudando a otras empresas y cosas así que lo paso súper guay, ayudando a otras empresas, cuál son su problemática y hablar un poco de ver cómo se pueden hacer. Es lo que te encuentras. Cuando realmente hablas de un equipo en detalle, normalmente ves que hay como una pieza desenganchada. Lo de los product trios realmente es importante desde un punto de vista, por lo menos, de análisis. De análisis de entender, es desarrollo lo que cae, es que tienes una fábrica de software ahí, dices que vas a hacer estrategia, pero realmente lo que tienes es solo estás haciendo building blocks y diseñame mm. esto, prográmame esto, el go-to-market es en 2 semanas. eh, ahí hay poco lugar a cambio. Entonces lo que hay que trabajar es más como managers tenemos que trabajar en que damos las condiciones necesarias para que eso sea distinto. O si tienes una software factory, decirle, estás trabajando en una software factory, pero no jugarle a la gente, decir, no, aquí vamos a cambiar, vamos a hacer estrategia, pero el año que viene. Eso no existe. Claro, claro. Y luego haces el salto o retornas, ¿no? En una segunda, me comentabas, ¿no? Has vuelto a Sun Mm. Transfer, habías tenido una temporada anterior. Allí, ¿qué rol estás jugando ahora? ¿Cuál es tu día a día? Ahora mismo soy Head of Product, entonces el rol es completamente distinto al anterior. Sí y no. Lo que decía antes era de solucionar problemas y hablé de product trios, y a lo mejor en las conversaciones que tenía en Expreso era sobre development o sobre product o sobre otros temas o data, temas. Entonces aquí la vuelta a Sun Transfers fue motivada por el decir, ostras, la empresa sigue creciendo, es una empresa de travel que sobrevivió al COVID sin problemas y entonces decir, ¿cómo podemos ayudar o cómo podemos transformar esta empresa para hacerla una máquina de aprendizaje? Más que el hecho de decir nos dedicamos a
a hacer transfers de aeropuerto a centro de ciudad o a zonas de playa por el sur de Europa. Entonces, este es un poco para mí lo que me está motivando. Hay una pieza operacional grande, pero a nivel de negocio, a nivel de el board, de cómo nos sentamos ahí y de cómo definimos la estructura de la empresa. Yo considero que todo eso es diseño. Haciendo un paréntesis, eh, todas las tomas de decisiones que se hacen tienen un impacto de diseño. La estructura de la empresa es diseño. La decisión de estrategia de la empresa, todo está diseñado. El impacto que haces en el mundo con la empresa, si es malo, iba a decir otra palabra, es por diseño. Claro. Entonces, diseño no es Figma, diseño no es solo el producto digital. Entonces, lo que estoy aprendiendo mucho es a nivel de data, que es lo que hemos centrado este año, cómo aprendemos, cómo usamos estos datos. Había cosas que estaban bien, hay otras cosas que nos llevó 6 meses darle la vuelta, cómo capturamos datos y demás. Tenemos la parte operacional, cómo contactamos con estos customers, los suppliers, todas las piezas que están ahí involucradas. Entonces, mi día a día es más en entrelazar todas esas piezas para que Sun Transfer sea un poco más, dejo el mundo un poquito mejor de lo que está, ¿no? Buenísimo. Un poco para los que no conocen Suntransfer, cuéntanos un poco la dimensión, porque es una compañía, ¿no? Comentabas antes de la sesión de que pertenece a un grupo mayor, ¿no? Y habéis tenido como dos Sí, adquisiciones para situarlos un poco. sí. Sun Transfer nació, es una empresa de Torroella de Montgrí, un pueblito en Cataluña, que empezó siendo una web que le enviabas un email y recogían en el aeropuerto de Barcelona y te llevaban a donde querías. Eso evolucionó en que ahora mismo estamos en más de 300, 400 gateways, está por ahí el número, que son básicamente aeropuertos, estaciones de tren o puertos. eh, y tenemos producto que son los transfers, que es básicamente te recogemos allí, te llevamos al sitio donde tú quieres o de vuelta. Esto fue creciendo y ya la otra etapa fue una de crecimiento y ahora estamos otra vez ahí, tanto en B2C como en B2B, pero la cosa es que ahora somos parte de un grupo más grande, que es CIMAC, que es una empresa de ground transportation de UK, que ahora fue comprada, adquirida por Comfort Delgro, que es una empresa de Singapur, que tienen, bueno, están en todos lados, tienen mucho, aparte de Singapur, Australia, Europa, US y demás. Que esto es, seguramente empresas de Comfort Delgro conocéis, que es Metroline, los buses rojos de Londres, pues son una de ellas, son del mismo grupo. Wow. Obviamente nuestro objetivo es muy distinto, pero estamos ahí para entender. Una cosa que estoy pasando muy bien es hablando con otras empresas del grupo que ya pasaron lo que hemos pasado nosotros, pero en el otro lado del mundo, y a ver si Claro. hay cosas que podemos hacer juntos. Así. Claro, o sea, digamos es la industria del transporte, ¿no? De mover a un individuo de un lado al otro en diferentes circunstancias. En nuestro caso, Ujú. sobre todo entiendo más de vacaciones, ¿no? Más de, bueno, se va a un destino de playa, puede ser trabajo también, pero es ir a la costa, ¿no? Llegar al aeropuerto y finalmente terminar en un destino de costa. Entonces, y el equipo, o sea, tú como Head of Product, ¿de dónde cuelgas? Es decir, ¿es tecnología, es marketing? Un poco para entender la estructura. Del CEO directamente. Directamente en SEO. Bueno, pues hablabas Sí, del board, o sea, tú participas en el board, no tomas decisiones también. sí, Buenísimo. claro. En el board estamos en una parte de supply súper grande y el customer service históricamente fue grande, entonces tienen una pata en la mesa, pero luego tienes la parte de tecnología, tienes la parte de growth, finanzas y people, y estamos ahí todos. Bueno, y el equipo está por debajo tuyo, de cómo se Mm. conforma, cuántos sois, cómo estáis organizados. Por ahora no somos muchos, pero es lo que estamos trabajando. Tengo la parte de data, depende de mí ahora mismo, y tenemos a 2 personas full time trabajando en toda la parte de data. Y tenemos toda la parte de producto, que realmente somos 2 personas ahí dentro, que dirás, qué pequeñito después de todo esto, pero lo que estamos haciendo es primero setear todas las condiciones para que el resto entren. El foco este año fue en data con empresas externas, también para ayudarnos a cómo montar esto, y ahora estamos haciendo toda la parte de interiorizar, hacer una parte de inversión y meter todo el equipo y demás, pero esto será durante este año. Es una dimensión muy distinta a Nespresso, pero a cambio aquí cada decisión que tomamos impacta directamente sobre el producto final.
es el impacto, ¿no? Es mucho más rápido. Ujú, Y el tema de data, que me parece súper interesante, y creo que es como una tarea pendiente de muchos diseñadores entrar, ¿no? En el tema del dato, abrazarlo, ¿no? Cuéntanos ahí qué estrategias estabas utilizando o cómo te aproximaste al dato, ¿no? Que a veces para ujú. las personas que vemos el diseño no nos es tan próximo, ¿no? Aquí creo que es una cosa que sobre todo los e-commerces y demás, pecamos mucho de la parte transaccional y de la parte de behavioral parece que es como un añadido, ¿no? Cuando te encuentras con muchos equipos, te miden la conversión final, ventas, dinero en el banco. Dime qué revenue hemos tenido, márgenes, o sea, es GP1, GP2, hazme todo el análisis del corte y esto al final nos quedamos con un 8%, ¿sabes? Este tipo de métricas que te encuentras en muchos equipos de producto. Nosotros lo que tuvimos que trabajar mucho fue cómo añadir la parte de behavioral, ¿no? No había este tipo de análisis de quién no compra. Sabíamos mucho de quién compraba, pero no de quién no compraba. Ujú, Entonces, lo que hemos hecho es cómo hacer todo este lake de información de cómo viene tanto la parte de behavioral como toda la parte transaccional. Y esto es, ojo, no quise meter un equipo de diseño y demás porque esto no estaba montado. Porque si no, tendríamos que hacer un mogollón de research cualitativo, tendríamos que hacer otras cosas. Y a lo mejor la empresa no estaba en unas condiciones de que pudiésemos hacer esto, propiamente ujú. dicho. Entonces, lo que hemos montado fue toda la parte de mezclar behavioral con transaccional. Y ahora vamos a hacer el paso siguiente, que es hilar desde los canales más propios de marketing, ¿no? De Search, SEO y demás, y hacer toda la pieza de personalización a través del canal digital. Buenísimo, buenísimo. Y los datos los tenéis o sea, ¿cómo accedéis a los datos? Porque habrán datos que os llegan porque el cliente ha hecho la reserva, pero habrán ciertos datos que son de vuestros partners que Ujú. movilizan finalmente, ¿no? ¿Y cómo conseguís esta data? Aquí, a nivel transaccional, mola mucho que tenemos también toda la parte de post-sale. Una cosa que nosotros, obviamente, todo lo que pasa también con los suppliers y demás, todas esas interacciones o todas las notas sobre digamos, el lifetime de un customer y las interacciones con los diferentes suppliers, también tenemos esos datos guardados. Una cosa Ujú. que aún no tenemos y estamos viendo cómo es esa parte experiencial a nivel de usuario, a ver cómo podemos enlazarlo, pero ahora mismo lo que nos hemos centrado es en la parte pura digital con Glassbox, Analytics y demás en cuanto a behavioral, pero claro, a nivel de operacional, a nivel de cómo se gestionan los complaints, cómo se gestiona estas cosas. Imagínate que llegas a un sitio y no te aparece el driver. ¿Ahora qué? Ya, claro. Entonces, claro, entonces depende mucho de las condiciones. Y antes, por el tamaño de la empresa que había, solo pensábamos en las soluciones globales. Pero entonces estamos con esta mentalidad de decir, ¿cómo hacemos? Somos especialistas en origen y destino. Sabemos gente de no solo de UK, Alemania, Francia y demás que está Ujú, viajando a otros sitios que no conoce. Entonces estamos intentando hilar toda esa parte también. Que yo le intento llamar siempre journeys. Un journey empieza desde el canal donde entraste y conociste a Transfers, o si ya lo conocías, hasta que llegaste al sitio y volviste. Ahí, ujú. si hay en un momento que hemos roto esa conversación, es que nos hemos perdido o nos estamos perdiendo parte de la historia. ¿Y cómo hacéis ahora para intentar, o sea, sé que estáis empezando y que habéis focalizado en data, Ujú. pero o qué visión tienes para intentar mantener una estrategia de experiencia coherente, ¿no? Desde el momento que os conoce hasta el momento que retorna de su viaje, ¿no? Y os deja. Sí. Eh, Esto es con el Head of Growth, acaba de entrar hace mes y algo, pero son todas nuestras conversaciones con Juan. Es sobre lifetime value, ¿no? Empezar a dejar ujú. de pensar de la parte transaccional, que es fácil, la venta que has hecho, un booking que has hecho. Si pensamos en lifetime value, tenemos que... Uy, qué coincidencia, me llaman. Empezamos a pensar más en esa, de cómo dar el loop entero, ¿no? De entender cómo este usuario vuelve a nosotros, por qué vuelve a nosotros, en qué condiciones, qué tipo de destinos va y demás. Estamos trabajando más en conseguir ese loop, pero el problema que teníamos es que yo le llamaría que era unidireccional. Acababa la transacción, nos compraron, cancelaron o no, hubo complaints. Y eso es lo que tuvimos que un poco romper, ese tipo de dinámica. No, Buenísimo, no sé buenísimo. si te respondí a la pregunta entera, pero es básicamente esto. El problema que teníamos por el tamaño de empresa que teníamos es que eras completamente a dinero en el banco.
O sea, one shot, ¿no? ¡Pum! Ya está, lo hemos conseguido. Exacto. Y sabéis, o bueno, no sé si lo podéis compartir, pero la recurrencia que tiene vuestro usuario. Sí, sí que lo tenemos. Hay cosas que, bueno, con la GDPR y dependiendo de datos, cuando hablamos de datos históricos, hay cosas que se tuvieron que borrar y cosas de este estilo. Entonces hay como una limitación. Hay cierta información que es 3 años vista y hay información que es de 2007, ¿no? Ujú. Pero ¿Y, y, y cuáles fueron tus principales desafíos en volcarte este año en el tema de los datos, intentar entender datos que son de utilidad para tomar decisiones? ¿Cuáles fueron tus principales desafíos como Head of Product? lo primero de todo es que no era mi objetivo. No, no, Buenísimo. no, claro, porque nosotros contábamos con hacer ciertas cosas y además yo siempre tuve muy buena relación con esta empresa. Entonces, incluso estos años es algo que siempre estábamos hablando y demás. Y fue un poco decir, ostras, es que podíamos cambiar eso y demás. Hay una parte que no conocíamos y que no teníamos digamos, toda la historia que estaba detrás de eso, que tuvimos que trabajar, que era la parte más de behavioral data. Tenemos un equipo súper bueno en cuanto a transaccional. Todo el mundo es bastante data savvy en ese aspecto, incluso los equipos tienen gente dedicada a esto, pero no había nada de behavioral y esto afectaba a toda la parte de marketing, afectaba a cómo entrelazaban. No conseguían compartir, la sensación era que no conseguían compartir información entre los equipos de marketing y los equipos de trading, los de, digamos, la parte final de transaccional. Entonces ahí es Ujú. donde estuvo el key y les hemos ayudado. Hay cosas que aún están ongoing, pero te lo digo en serio, es súper divertido. Y también considero que es diseño. Porque al fin y al cabo estamos Claro. diciendo cómo juntamos toda esta gente. Buenísimo, buenísimo. Pero, o sea, pero entiendo también que el CEO tiene una visión bastante clara también de lo que es el diseño, lo que aporta el diseño, o Ujú. porque tú le reportas directamente a él, o sea, tiene bastante claro que estás aplicando un concepto de diseño para diseñar, o ¿no? Pensando, ¿no? En diseño estratégico para hacer Mm. estas cosas. Y luego, bueno, estábamos hablando del tema, el tema del dato, los principales desafíos. eh, Hablaste en un momento dado del no cliente, ¿no? ¿Habéis atacado Ujú. esta parte para entender quién es el no cliente sin investigación cualitativa? Porque de momento entendí que no has introducido esto aún porque estáis intentando organizar Sí, la información y que los hilos se hablen, ¿no? esto lo hemos hecho en su momento, sobre todo con agencias externas y demás. Este Ujú, año tuvimos que apoyarnos porque no, primero no teníamos tiempo, no tenemos los skills internos y tuvimos que jugar un poco a cómo podemos aportar dentro de este estilo. ujú, Hay un ejercicio por hacer en este campo, pero lo que hemos intentado hacer más que el B2C. Cualquiera que vaya al B2C dice que nos viene a hablar esta persona de diseño aquí y fui partícipe de muchas de las decisiones que se tomaron ahí, ¿no? Pero lo que tuvimos que tomar decisiones era cómo íbamos a construir esto y cómo íbamos a poder hacerlo, que es lo que vendrá a partir de ahora en adelante, más toda la parte de B2B. Hay una parte que no se ve, que es toda la parte de APIs, gestión de tipos de tour operadores y demás. Hay mucha gente por ahí detrás haciendo cosas, que tiene otro tipo de necesidades, a nivel de finanzas, a nivel de gestión de resorts, ¿no? Si tú tienes un tour operador que solo tienen estos destinos y esos destinos tienen unos hoteles, pero tú no tenías ni servicio a esos hoteles, a lo mejor el tipo de trabajo que tenemos que hacer es distinto. ujú. Entonces, am, hay una cosa a lo que, que antes mencionabas sobre el CEO y un poco la perspectiva del CEO. Creo que tenemos bastante ventajas siendo una persona, el CEO de marketing puro, viene de esta industria y la cosa que dentro de travel es una, una alegría bastante grande que tenga ese tipo de mentalidad, porque es muy fácil hablar de cuando hablamos de experiencia, cuando hablamos de toda esta parte más, es pura experiencial, todo, end-to-end, interno de la Ujú. empresa, externo de la empresa y demás. Para él es súper fácil de entender dónde hay piezas de valor en esto. Pero Buenísimo. bueno, esto pensando en otras empresas, claro, marca mucho cómo es la empresa también el tipo de CEO que tienes. Si el tipo de CEO que tienes es commercial driven, que es más este caso, tú ya sabes que vas a hablar más a nivel de, que tienes que orientarle también las conversaciones a lo que él le va a resonar, ¿no? Perfecto. Y el tema de métricas, ¿has empezado a trabajar algún tipo de métricas que os ayudan a ver el avance? ¿Te apoyas en alguna de Sí. ellas? ¿Cuáles son las que, según tú, son más útiles para tu caso en particular, que estás trabajando ahora para
Fantástico. nosotros hemos roto un poco de solo pensar en la parte de conversión pura, de conversion rate pasa de X a Y, tenemos un incremento de un más 0,7%, y dirás más 0,7%, pero dependiendo del año, entonces tienes que medirlo más tiempo, ¿no? Lo que hemos empezado es a romper el típico horizontal funnel primero, lo típico de por piezas del journey y demás, de entender cómo este funnel iba rompiendo, en qué escenarios iba rompiendo, y ahora estamos haciéndolo por mercado, que no lo conseguíamos. Y esto, la visión de todo el año que viene es directamente de pensar de soluciones globales a pensar a toda pieza más de mercados. Cuando te refieres a mercados, ¿te Lo- refieres business to business, business to consumer o dentro de cada uno de estos Perdón, segmentos? no estaba pensando en países. Ah, Estaba países, pensando, países. claro, tú imaginas, hay una cosa que, esto incluso a nivel de management hablábamos, las zonas donde viaja la gente cambia. Hace Ujú, 10 años le decías a la gente de viajar a Turquía y te viajaban 4. Hoy en día Turquía pasa a ser uno de los destinos tops de viaje claro. hoy en día. Hay Ujú, sitios que puedes hablar de Egipto, puedes hablar de zonas en Europa del Este. Tienes como ciertas zonas que van cambiando. ujú, Entonces, la cosa es que si tú lo haces, ah, si tú te miras al ombligo solo y solo sabes los datos de lo que haces la parte comercial, te pierdes el resto. ujú, Entonces, lo que estamos cambiando es esa vuelta, porque antes nos hacía así, es pensar en origen. Yo, si soy de Alemania, ¿dónde están viajando los alemanes? ujú. En vez de pensar de, la gente viaja a Barcelona, me da igual de dónde seas. Claro. Entonces, esto te da una parte mucho más exploratoria de cómo va cambiando este tipo de trends, es lo que estamos haciendo. Bueno, y luego también hablabas de que tenéis como dos tipos de clientes, el business to business y el business to consumer, ¿no? Exacto. Esto entiendo que te representan allí dos desafíos diferentes. Ujú. Y también quería entender, porque siempre se dice, oye, cuando empiezas debes enfocarte en un tipo de segmento porque requiere una especialidad y el otro requiere otros skills y otra especialidad. ¿Cómo balanceáis? ¿Cómo das juego para satisfacer o traquear ambos tipos de clientes que son diferentes? Claro, bueno, aparte de by design, bueno, me refiero a diseño organizacional. Tenemos una parte dedicada más, perdón, una parte dedicada pura a B2B y hay una parte dedicada pura a B2C. Lo que dices tú, y hay maneras de pensarlo, ¿no? De cómo podemos estructurar la empresa, pero sí que fue súper relevante para nosotros esa mentalidad comercial de B2C. Cuando hablamos de B2B, no, podemos hablar cosas que se parecen en cómo lo haces, pero no es lo mismo. No son el mismo tipo de necesidades. Metes a más gente en el medio. Lo típico de cuando haces mapeas algo y te empieza a salir como mucha más gente, te salen como muchos más enanos. Cuando hablas de B2B hay mucha más toma de decisiones, hay más gente en el medio. Hay una de las primeras conversaciones que tuve aquí en Sun Transfers era cuando vendíamos a través de otros. Decían, ostras, pero ¿por qué tenemos cuando vendemos a través de X más problemas que cuando vendemos nosotros directo? Lo primero que les dije es que es que no es la misma experiencia. Nosotros, tú cuando vendes a través de otros, a lo mejor la propia información que dicen sobre el servicio que han vendido tuyo no es como se lo estás dando tú. O cómo es toda esa experiencia que tienen con ellos no es lo mismo. Tenemos que entender también cómo te están vendiendo esta gente. Ujú, El sector de travel muchas veces son integraciones. Integran tu producto y te venden. Pero no podemos dejarlo ahí, no podemos dejar solo el hecho de, te vendieron, guay, tenemos 20.000 personas, 20.000 agencias conectadas y 14.000 de ellas conectan todos los días. Es no, esa parte que pasa después de que te venden también te afecta y va a afectar a tu propio nombre, porque al fin y al cabo el principal, ¿no? Que está detrás de eso eres tú. ujú, ujú. Entonces es Buenísimo. distinto, mindset distinto. Lo que tienes que entender es, hay empresas que vas a poder trabajar en estos canales a la par o que vas a poder separar equipos que trabajan a la par, pero a lo mejor la historia no es la misma. Correcto, correcto, entiendo. Luego quería profundizar contigo en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. ¿Qué rol está jugando o piensas que va a jugar para vosotros? Y luego tu visión hacia el futuro. ¿Cómo ves que Mm. impacta para el tema producto o para equipos de experiencia, etcétera? Hay,
de estos 2 últimos años, ¿no? Hay la gente de que aprendió a nivel individual. A mí esto es lo que me flipa la generación Z y yo lo estoy diciendo en todas las charlas que estoy dando, a tope con las nuevas generaciones que vienen, porque te vienen como esta pieza más de AI, de cómo conseguir la información y activarse debajo del brazo, ¿ok? Entonces eso creo que nos ganan bastante. A nivel de individuos, es claro, ¿no? O sea, hablamos de ChatGPT o cualquier otra solución o cualquier solución que tiene un AI integrado es súper fácil de ver. A nivel de empresa, lo que hemos visto más fácil es que hacemos el mismo recorrido. Hablamos de piezas transaccionales, pricing y demás. Cuando hables de este tipo de gestión de datos, a nivel de e-commerce, pensar en AIs para eso es mano de santo. Incluso para resolución de problemas de customer service, cosas de este case, dices, ¡buah! Súper fácil. A nivel de behavioral y de cómo cambiaremos los units y demás, ahí lo veo más difícil, pero es la misma maduración que te hablé antes de data. Veo que vamos a pasar la misma maduración con el AI, porque decimos, podemos hacer muchas más cosas cuanto mejor el dato que tenemos nosotros es. Y es Ujú. lo que veo que estamos haciendo. Obviamente, ya ahí utilizamos 5 o 6 tools de manera diaria, casi cada uno de nosotros con fines distintos, pero yo lo veo más así. Creo que va a haber un momento, sobre todo para los e-commerces y demás, que aún está, por ahora no conseguí hacer mucho, ni con herramientas que en principio te dicen, tenemos un AI y te damos esto masticado, aún veo que falta por hilar ahí. Pero ojalá a nivel de behavioral nos mastique mucho más la información esto. Y se hablaba de un escenario en el cual cuando los agentes empiezan a cobrar fuerza, que el consumidor, ¿no? O también puede ser una business to business, tengan su agente que busque su ruta, que contrate su servicio, ¿no? Por el individuo. Ujú. El behavioral, estamos hablando del behavioral. Aquí, ¿cómo te imaginas que podría ser enfrentarse? O sea, ya no diseñarías para un ser humano que va a utilizar tu producto o servicio o va a tomar la Ujú. decisión, sino diseñar para este agente que está tomando la decisión por el individuo, ¿no? A mí, no sé si te entendí bien. Yo lo que veo que Am, hay una parte sobre el tipo de productos que hacemos y demás. Si hay cosas que deciden el tipo de producto que necesitas, tienen que tener mucho más background. Ya no solo pensando en Sun Ujú, Transfers o demás. No es ujú, el contexto que estás encontrando. Si yo estoy buscando un producto o servicio para ti, tengo que tener ujú, mucho contexto de qué es lo que puedes necesitar en ese escenario. El caso ujú, nuestro sería ese last mile, ¿no? De decir, tú si compraste estos productos, la piecita final es cómo llegas a ese sitio. ujú. Hay una cosa que el mundo de los transfers funciona muy bien. Realmente, cuanto menos conoces un destino, tú imagínate que viajas a un sitio que no conoces el idioma, dudas que conozcan tu idioma. Ya, Claro, cuando empiezas a añadir más información de esta, el tipo de servicio nuestro es bastante... Ahí es donde... relevante, claro. Claro, porque tú sabes cuando llegues ya al hotel o cuando llegues al destino final, tú ese tipo de cosas ya no las tendrás. Ahí es donde Ujú, nosotros entramos. Entonces, si nosotros somos relevantes en ese contexto, a ajá. tope con ello. Buenísimo, buenísimo. Y luego había otro tema, has hablado también de behavioral, pero quería comentarte si utilizáis estrategias de behavioral design o no, o behavioral economics o no tiene sentido dentro de vuestros procesos. Estamos aún falta. Si te soy sincero, te puedo vender aquí la moto los próximos 15 minutos, pero aún falta para esto. Aún falta, aún falta. Perfecto. El Ujú, tema de la omnicanalidad, ¿no? El tema es de hacer la experiencia omnicanal. Hemos tocado un poco, ¿no? Del end-to-end, del customer journey, ujú. pero bueno, el tema de omnicanal, ¿no? ¿Cómo lo estás gestionando? ¿Cómo es tu visión en todo caso, ¿no? ¿O qué desafíos te enfrentas? Claro, aquí sí, esto es que ahora estamos hablando aquí en la oficina de lifetime value entero, ¿no? Entonces, si hablamos de lifetime value, esto incluye todas las piezas que pasaron post-sale y demás. Eso es lo que nos estamos centrando. Si hablo pero ya no solo no gustaría solo hablar de Sun Transfers en este caso, porque quedaría claro, es todo lo que pasa con los proveedores, cuando la gente lo recoge, que lo recojan en time y demás. Esto cuando estaba en Nespresso, cuando estaba en Crealogics, una empresa que solo estuve 12 meses, pero lo pasé bastante guay porque tuvimos que remontar allí mogollón de cosas. Em, la pieza de omnicanalidad en cuanto a Nespresso incluía las máquinas, botones dándole, conectividad y cosas de este estilo. Entonces había como era mucho más difícil
Porque si hablamos del lifetime value de esos usuarios, al fin y al cabo una máquina de café no bebes tú solo, ¿no? Tú si estás en Sí. una casa y vives con gente, hay más gente ahí. Como que faltaba como muchas, cada vez que queríamos llegar a eso es en plan, es que aún nos faltan muchos datos. Claro, para Nespresso saber más información de eso es la hostia, pero sin llegar, por eso, ¿qué te vamos a poner? ¿Cámaras en casa? Pues, entonces, no, obviamente no. Entonces había como unas ciertas piezas que intentábamos solucionar y que intentábamos arreglar y ayudar a los equipos, pero había equipos especializados dentro de esto. Equipos originalmente offline. Entonces era como trazarlos. Hay un tiempo que estuvimos trabajando en la parte de cómo guardar datos, ¿no? Porque había mucha Ujú. información, había muchísimo research a lo largo de la empresa, que eso estaba en ficheros guardados en SharePoint random por ahí. Y claro, queríamos juntar todo eso y era una mina de oro. Entonces, creo que Nespresso está mucho mejor hoy en día que como estaba hace años y seguirá estando mucho mejor y la cantidad de información que hacen y las, digamos, como las pequeñas islas, pero la omnicanalidad a veces es complejo en ese aspecto. En Sun Transfer va a ser más fácil porque somos menos gente. Pero eso. Y cuando tengas que ampliar equipo, eh, Ujú, ¿qué, qué, qué tipo de perfiles te gustaría emplear? O sea, por tipo de disciplina, uno. ujú. ¿Y qué buscarías en ese perfil? ¿Qué sería Ahora importante para ti? mismo, Para el ahora tipo de mismo lo empresa que estás que ahora, ¿no? sí, la cabeza donde la tenemos ahora en general, todos. Hay una parte más del el tratamiento con suppliers, ¿no? Esta parte más de, al fin y al cabo, quienes dan ese tipo de servicio y demás. Aquí es donde entraría, de hecho, la primera persona de diseño que tenemos en mente es para esta parte. Y también el resto del equipo y dedicar gente solo a esto. Motivo principal, creemos que si tenemos una mejor relación con estos suppliers y aseguramos que la información les llega mejor en tiempo y demás, va a reducir un mogollón de los tipos de problemas operacionales que ellos tienen. Aquí no solo Ujú, estamos hablando de las tools que usamos nosotros, también ujú. estamos hablando de las tools que usan ellos. Claro. Entonces, es para entender más, ya esto es como interorganizacional, ¿no? Es de cómo se organizan ellos, es cómo van a conseguir una cosa u otra. Y luego la otra parte que queremos, aparte de asegurar la de B2C, B2C, esto es bastante straightforward, ¿no? También tenemos toda la parte de B2B que queremos trabajar más a un nivel de diseño de API, digamos. Esta es la parte que no le hemos dedicado ese tipo de cariño. Tú puedes hacer features o tú puedes dar tipos de servicios y decir que todo te vale, pero tú necesitas hacer una estrategia más largoplacista. Tienes que pensar más en esto. Incluso con el equipo estuvimos hasta trabajando en cómo aliviar las integraciones de API, información que se les muestra y demás. Pero esto decimos, hay que dedicarle cientos de horas. Esto no es un proyecto. Esto es un always on work. Entonces estamos Buenísimo. dividiendo así. Estamos haciendo una pequeña trayectoria en este aspecto y poquito a poco lo iremos separando en más piezas. ¿Te imaginas más como un product designer u otro tipo de perfil? Como, ¿con qué viene a tu cabeza? En ambos Como casos estaba hablando de product designers, pero product aparte van a designer. tener que tener product managers en esto. Correcto, Sí, correcto, product digamos que manager. la idea es acabar montando product tríos o product tríos más esta parte de data. Tenemos, ya te digo, lo que podemos estar más contentos hoy en día es todo data transaccional y quien lleva esto es súper fácil de traer a la mesa. Y en algunos casos será que esta gente tenga self-service, ¿no? De cualquier persona acceda a los datos, es lo que todos esperamos, pero si es algo mucho más complejo, que hilar más, tener a este product analyst, data analyst al lado. ¿Y tenéis algún espacio para la exploración, para pensar en nuevos servicios o de momento estáis enfocados en optimizar los procesos que ya tenéis y que están funcionando, que estáis vendiendo? No sé si habéis pensado en implementar algún tipo de dual track, un equipo explorando o no es Sí. el momento. Sí, de hecho ahí, esta es como también estoy hablando de trends, ¿no? Lo de leading by context, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos intentando hacer es de las cosas más importantes que tenemos, ¿cuánto sabemos de ellas? Ujú, Entonces, si esto es lo más importante, no es simplemente poner un backlog y hacer tareas. Si es lo más importante es, ¿realmente sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Realmente sabemos hacia dónde tenemos que ir con esto? Si la ujú, respuesta es no, pasa a ser una etapa exploratoria pura. No, ujú, no hay que darle más vueltas. Nuestro roadmap no es un roadmap de delivery of features de aquí a septiembre de 2025. ujú. No lo tenemos así. Vamos por Vale. contexto y seguro que vamos aprendiendo,
vamos haciendo una toma de decisiones o no. Sí que tenemos, ya te puedo decir, te puedo hablar de justo de los siguientes 3 quarters, más o menos te puedo decir por dónde van los tiros, pero no te Ujú. voy a decir, va a pasar esto, esto y esto seguro para que no, para que no me toques el roadmap. No, no, ni de coña. Claro, claro. Bueno, por lo tanto sí que estáis, en este, viviendo en el contexto, sí que estáis explorando y aprendiendo para ir en esa ruta segura y, ¿no? Y fortalecer, entiendo, Ujú, lo que ya tenéis o mejorarlo, tal. Perfecto, ¿no? Y un diseñador o una persona que está en el mundo de la experiencia del producto, ¿cómo puede llegar a tener este pensamiento estratégico? Porque estás tocando temas has tocado temas de datos, has tocado temas de gestión de equipos, de personas, ¿no? Para ujú, soft skill, para alineamientos. Tienes también una visión estratégica de organización, de compañía, de ujú. estructuras, ¿no? Y también tienes una visión muy centrada en el mercado, hablando de la time to value, los journeys, etcétera. ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere evolucionar en este rol? ¿Cómo puede formarse o qué estrategias puede utilizar para intentar, digamos, llegar a conseguir un perfil parecido al tuyo, ¿no? Para mí, bueno, con diseño viene la pieza de curiosidad, ¿no? ¿Cuánto no sé de esto? Entonces, muchas veces, también por el tipo de perfil que soy o cómo lo paso bien, es pensar que tengo que aprender aún mucho más de lo que estamos hablando sobre un tema y demás. A lo mejor la respuesta a muchas de ellas va a ser, es que no sé si es, yo te puedo dar una idea, pero no te voy a decir que esta es la solución. Entonces, para mí, lo que me ayudó mucho es dar estos steps atrás, de ver cuánto sabemos sobre algo, realmente esto es lo que deberíamos hacer al momento y también saber plantear. Por eso hablo muchas veces de storytelling. Muchas veces a la gente que te vas a dirigir quiere que hagas algo, incluso a nivel de management. Nosotros a nivel, nos sentamos en eso, management meeting, todos ahí sentados y ahí vamos a aterrizar cosas por presión de equipo y demás. Lo que nosotros tenemos que conseguir es levantar esa cantidad de dudas, preguntémonos a nosotros mismos. Y a mí es lo que me ayudó. Y cuando algo no sabíamos o algo veíamos que era un problema incluso para el equipo de al lado, en vez de decirle, te fastidia si es tu problema, es sentarnos con ellos y decir cómo puedo ayudar. Entonces, Ujú. la idea para mí siempre es más intentar apoyar a quien tiene el problema y ser parte de esa búsqueda de la solución que no dejarlo como silos. Y a mí es lo que me ayudó siempre a saltar me dices de volver a un equipo de desarrollo, pues yo estaría contento. Si tienen problemas, lo pasaría guay con ellos y ellos lo pasarían, más o menos encontraríamos un término donde todos lo pasásemos bien. Si es a un nivel organizacional, pues también súper guay. Es esto, pero hay que dejar de pensar en el silo. Un diseñador, aunque sea diseño y demás, tienes que entender el contexto que tienes alrededor. Tienes que encontrar quién tiene esos problemas e intentar ayudarles. Buenísimo. Por lo tanto, ser curioso, ¿no? Hacer preguntas, o sea, hacer preguntas de los porqués para tener el contexto, colaborar, ¿no? Con los demás, tener esta actitud empática de entender el problema de los demás y colaborar, ¿no? Lo que estamos comentando. Ujú, ¿Qué skills, bueno, aparte del storytelling, la comunicación súper clave que has ujú. comentado para el tema del alineamiento, ¿no? Es importante. ¿Y qué skills crees que, o te imaginas que, aparte de estas que son claves básicas, que lógicamente las tenemos que desarrollar. Otras que es que vamos a necesitar de aquí, no sé, los próximos 5 años, la gente que está en el mundo del Aquí, producto y diseño. aquí está si nos fijamos en el tipo de bootcamps, trainings o cómo formamos a la gente, siempre es desde chaval, ¿vale? Recuerdo más o menos la discusión fue evolucionando porque ahora tenemos más nombres y tenemos más información. Tenemos lo típico de product designers que saben más de data, product designers que les decimos que desarrollen, product designers que les pedimos mucho más de research cualitativo y demás. Va a ser imposible que todos hagamos todo en todas las fases y pedirle a la gente que haga absolutamente esto. Tú vas a tener una parte de especialización. Aunque tengas como un perfil un poco más equilibrado, más generalista, hay una parte que vas a ser mejor. Tú lo que vas a tener que entender es cuándo vas a necesitar apoyarte en otros o vas a tener que explorar en esas otras áreas. A mí lo que me da mucho miedo es decir que un product designer es un todoterreno a todos los niveles y a la primera que te mueves en algo que no conoces, flaqueas y se fue. No vais a hacer mogollón de cualitativo. Nadie tiene formación de cualitativo ni hicieron nada parecido.
a lo mejor atajas más aprendiendo experimentación en cuantitativo y van a sacar mucho más en menos tiempo que no ponerse en esto. Tú, si como empresa tomas esa decisión, vas a tener que formarles. Ujú. Pero que no deberíamos tener ese tipo de miedo a cosas que no conocemos, pero necesitan alguna formación. Es muy fácil decir que si yo conozco un poquito de algo, soy experto. Entonces, no, nuestra formación, y te lo puedo decir, yo lo que más conozco es toda la parte de desarrollo, porque fui developer durante años y demás. Tú me metes a nivel de cosas técnicas y demás, y ahí yo puedo lidiar con todo eso, aunque estemos hablando de todo. O sea, lo que mejor se me da es esa historia. Temas de front, a tope con ello. Pero lo que hay que intentar es que luego tienes la gente capacitada para esto. Esto a nivel de management. Y tú como diseñador, como cada diseñador, deberíamos pensar realmente cuál es tu core skill, donde eso vas a poder aportar y en la empresa que te vas. ¿Qué más da que Ujú. sepas infinito de cualitativos y luego estás en una fábrica de software? Ya, claro. Entonces Claro. es con el contexto y también muchas veces hay empresas que a lo mejor no deberíamos estar por el tipo de perfil que tenemos o equipos que no deberíamos estar. El problema de llamarnos product designers y demás es esto, que no te dice cuál es el core skill que va a ser necesario para ese contexto. Vemos Ujú. product managers haciendo el mismo tipo de rol, vemos developers interesándose más en la parte de producto y gente que está justo en las antípodas de eso. Y ahí esos son los Buenísimo, gaps que buenísimo. rellenamos. Buenísimo, me parece muy buena reflexión, ¿no? O sea, entender el contexto en que te vas, entender la profundidad donde te especializas y no ser tan generalista, ¿no? Porque al final no profundizas en todo y necesitas tener como dos o tres cosas fuertes que te distingan donde seas bueno, ¿no? Y eso es importante. Y entender, como dices tú, el contexto. No todos los Te va a contextos son ayudar, buenos de forma. vas a estar mejor en el trabajo, vas a tener mejor forma de hacer y de forma de evolucionar dentro de ese trabajo. Habrá perfiles que te soporten, perdón, lo pensé en inglés, perfiles que te apoyen, que sean complementarios contigo si la empresa es más grande. Y si eres el único designer, realmente focaliza en cosas que dices que puedes conducir al cambio y no focalizarse solo en lo que, lo que no vamos a poder hacer o que la empresa no va a poder remar. Entonces, O si no, a mí, perdona, no, es, continúa, es, es, continúa. que- quizás es un problema a la hora de afrontar entrevistas, que a lo mejor la persona que te entrevista no es el tipo de perfil que está buscando el tuyo, de lo que aprendiste y demás. Y dices, ostras, pues tengo que aprender para sentarme en la entrevista con esta persona a hacer lo que ellos quieren. Y dices, o a lo mejor no. A lo mejor te estás metiendo en un problema de algo que no quieres hacer. Ujú, Entonces, no totalmente. es, el mercado tenemos que pensar así. Hay espacio para muchos perfiles distintos y apoyémonos en eso. Buenísimo, buenísimo. Oye, no sé si, bueno, hay alguna pregunta por ahí, a ver si la veo por aquí, si no, nada, ya nos irán diciendo, nos irán también poniendo temas en el post. Mm. Nada, Alex, me parece súper interesante tu trayectoria, que como comentabas, vienes del mundo de la programación, no has evolucionado al mundo del diseño. ¿En qué momento abrazas el diseño como estrategia? Ahora haciendo una retrospectiva de todo lo que hemos hablado, porque has hecho un viaje así como, tremendo, ¿no? De código Ah, a pensar como diseñador, ¿no? sí, fue un poco estos saltos, lo que te decía, fue algunas cosas por necesidad y así. Si te digo la verdad, y mira que estoy la segunda vez aquí, podríamos decir que fue por Sun Transfers y demás, pero sí que fue la primera empresa que me metió en la parte más comercial de las cosas, ¿no? Aquí tuve que Ujú, aprender mucho de marketing, tuve que aprender de muchas piezas que de aquella época, te digo que de aquella época a nivel de facturación era distinto, ¿vale? Era ujú, otro claro, tipo de mundo y demás. ujú, Pero tuve que aprender mucho de ese mundo aquí. Entonces, claro, tenía que decir dónde estamos añadiendo valor y la pieza del diseño fue ahí donde... ¿Cómo consigues doblar revenue haciendo lo mismo, solo haciendo pequeñas mejoras o features? Eso no existe, ¿no? Bueno, hablan del el típico caso de experimentación, de cambiando el botón de rojo a verde, facturaron 50 millones más de euros al año. Ese no es el caso normal. Muchas veces la ujú, experimentación y hacer esta parte cuantitativa solo te hace mejoras y tienes como un límite de cuánto vas a mejorar sobre esa base de diseño. Entonces aquí fue donde decir, hacer lo mismo no nos va a ayudar a facturar el doble. ujú. Punto.
si lo que pensamos así o reiniciar. Entonces, ¿cómo tenemos que afrontar esto? buenísimo, buenísimo, Alex. Bueno, hoy perfecto, ya estamos sobre la hora, no te quiero robar más tiempo, porque como dice Robert Fight, Ujú. siempre se puede ganar más dinero, pero no más tiempo. Alex, gracias por este momento, por tu tiempo, por tu generosidad, compartir tu experiencia. La verdad que creo que me ha sido bastante interesante y útil y creo que será igualmente para los que nos están siguiendo. En breve tendremos los key learnings en el blog, así que lo podéis comentar, lo podéis consultar con tranquilidad y lo tenemos allí. Alex, muchas Mm. gracias. Que tengas A un vosotros. buen fin de año, una muy buena entrada de año para el 2025, para el Igualmente, 2025. Nada, a los que nos seguís, a los que estáis por ahí, pues nada, gracias y nada, que tengáis una buen fin de año. Gracias, un Alex. abrazo. Chao, chao.